hola a todos nuestros queridos oyentes. Vamos con la segunda parte. Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista al buen Cris. Yo soy Cristian Bolívar y les presento aquí a mi compañero y invitado del día de hoy, Cristian Restrepo. Señor Cristian, bienvenido nuevamente a nuestra segunda parte de Hablemos Carreta, hombre. Claramente, muchas gracias, muy buenas tardes. De pronto, ¿en qué? En tiempos de qué? En tiempos de publicación, se puede decir, ¿no? Para muchos será en su momento una semana después, ¿no? Sí, una semanita. Aquí fueron como 15, 20 minutos, porque aquí el joven me cogió como a mansalva de una vez. Yo pensé que nos íbamos de una sola sesión. Nos grabamos parte 1, ¿no? Pero sí, me parece que fue una estrategia bien implementada, punto positivo para aquí, para el joven. Fue intencional, Eso. aclarar que... Pero él tiene sus artimañas, entonces él sabe muy bien por qué lo hizo. Y vamos entonces sí con la segunda parte de esto, que se supone que es una entrevista para mí. No sé qué tenga preparado por acá este hombre. Si él hizo una parte 2 es por algo. Vamos a ver qué pasa. Prosiga usted, querido compañero. Bueno, queridos oyentes, nada, es muy sencillo. Esta semana hice una actividad en redes sociales en las cuales yo quería que muchas personas hicieran algunas preguntas sobre el tema que íbamos a tocar en esta entrevista de hoy. Si soy sincero, yo pensaba que no iba a tener mucha acogida por parte de la gente. Yo pensé que lo que hablamos, nos subestimamos muchas veces. Hubo subestimación. En la parte 1. Exacto, hubo subestimación. Yo dije, no, la verdad, somos nuevitos, somos muy pollitos, estamos empezando. Pero Cristo, es que la verdad, mira, yo acá tengo una lista de preguntas, tengo mi backup de preguntas para hacerte el día de hoy, y hubo mucha gente que, de hecho, tuve que hacer un descarte de preguntas porque habían muchas preguntas similares. Ay, qué bacano. ¿Qué me dejó pensando esto? Yo dije, sí, mucha gente le va a interesar hablar de este tema. ¿Por qué? Ahí va, un anexo de la parte 1 de la parte 1 que entrevistamos a Cris. Muchas personas nos escribieron desde Bogotá, personas que tienen en su mente, les está picando el bichito de viajar, de irse a vivir al extranjero, pero que aún así también temen dejar su trabajo actual. Y no solo eso, Cris, sino que a la final, digamos que el tema que hablamos puntualmente en la parte 1, que era lo de la zona de confort, es algo que yo no sé, o sea, como que se volvió también tan natural hablarlo, como se volvió, bueno, mucha gente se refugia en que todo se habla hoy en día después de la pandemia. Después del COVID se empezó a hablar de ansiedad, depresión, de todo, bla, bla, bla. Pero son cosas que llevamos abordando hace muchos años, solo que nadie, pues, como que tenía el tiempo y de pronto el interés de hablar de ello. Lo que pasa Entonces, es que claro, yo siento que esas personas que, gracias por ser parte de las dinámicas acá del joven, de pronto están atravesando por eso y buscan por medio de ello tal vez tener respuesta a eso que otra persona no le ha dado. Entonces sí, va a estar interesante esta intervención. Quiero ver con qué salieron y espero que lo que yo les responda a ustedes les sirva. Y nada, empecemos a ver qué fue lo que preguntó la gente. Estas preguntas las va a responder un chico bogotano que ha pasado el proceso, que ha hecho el curso y que también se ha visto envuelto en miedos, en incertidumbres, en inseguridades, como cualquier ser humano. Espero que... Yo pensé que Cris iba a decir, bueno, no sé si YouTube no nos restrinja por eso. Yo pensé que tú ibas a decir, se ha visto envuelto en mierderos. Y pues también. No ilegales, no. Eso hace parte del curso. Eso. Entonces, todo esto es de ustedes y para ustedes. Quiero agradecerles a todos por su participación, de verdad. Por seguirnos también. Hemos tenido nuevos seguidores en las redes sociales, gracias. En TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero que sepan que esto nos ayuda a crecer mucho. Por favor, también... Hemos evidenciado que varias de las personas que escuchan nuestros capítulos no están suscritos. Por favor, dele ahí, suscríbase, síganos. También en YouTube, síganos en Instagram. Y también síganos en Spotify, que es la plataforma donde estamos llevando a cabo nuestra primera temporada. Esto nos va a permitir llevarles más capítulos a ustedes con contenido que les va a poder servir en este proyecto. Y no solo eso, Cris, también estar muy pendientes porque... Así como se está hablando hoy en día de Hablemos Carreta Podcast,
También hay algo detrás ahí que es Vértigo Producciones y también va a dar mucho de qué hablar. Entonces próximamente también vamos a abordar un poco de ello, porque así como nosotros hoy en día estamos haciendo uso de la plataforma de una manera muy, muy consciente a nuestra manera, necesitamos que otra gente también que tenga de pronto en mente llevar a cabo sus ideas lo hagan, y qué mejor manera que la gente que nos está colaborando a que esto llegue a las redes y a la plataforma en la que ustedes estén pues como llegando al podcast, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, suelta la DJ. Suelta la DJ. ¿Qué nos dice la gente? Vamos a empezar con preguntas, Chris. Esto es, como te digo, esto es de y para ellos. Una. Esto es hecho con ellos, estas fueron preguntas hechas por muchos de nuestros usuarios y seguidores incluso. Cristo, vamos a empezar hablando desde la zona del confort, que fue el tema con el que finalizamos nuestra primera sesión, ¿no? Entonces, muy bien. Una de las preguntas... espérate que se me faltó hacer una aclaración importante. A mi buen amigo, el buen Sebas, mi mejor amigo, le quiero dar las gracias, parcerito. Gracias por la idea que nos votaste. Mira que nos votaron, mi mejor amigo y seguidor de este podcast me votó una idea muy bonita, que sería buena que la implementáramos en las siguientes entrevistas, y es hacer una sección de preguntas, Chris, con una especie de, no sé, algo, donde podamos meter preguntas hechas por los usuarios y las vamos sacando, y al final de la entrevista dejamos una sección pequeñita para hacer esas preguntas al invitado. Me parece bien. A la final lo que dijimos antes, parte de, digamos, de la base de este podcast y del por qué, es hablar como es, tú sabes. Entonces me parece bien. Por ahí he escuchado cosas de ese mejor amigo tuyo, pero vamos a hablar de él cuando a ti te toque. Porque hay una historia bien particular de él que yo ya la supe. Y de verdad que lo único que puedo decir es que qué bonito que ese mejor amigo que tú tienes tengan una amistad tan como tan única, y que él quiera aportar a eso. Entonces, Sebas, muchas gracias y vamos a implementarlo, ¿listo? Tendría un capítulo entero para dedicárselo al buen Sebas, pero bueno, por ahora me queda nada más que darle las gracias por esta idea. Y bueno, empecemos con las preguntas, Chris. Eso es así. Vale, bueno, mira, acá nos preguntan, Cristian, ¿qué te motivó a dar el primer paso fuera de lo conocido? Hablando un poquito en relación a la zona de confort. Sí, vamos a abarcar por ese lado, para no extendernos más. Ver pasar mi vida acá y creer que la vida que sigue en nuestro país de origen, piense de pronto en mi imaginario, pensar que sigue igual. Eso a mí me llevó a replantearme mucho, viejo Cris, porque es que, o sea, lo que mis ojos se quedaron viendo en aquel julio del 2022, hoy en día no son absolutamente nada lo que hay allá. Ha cambiado ¿Listo? un montón. Mira, yo he perdido gente que de verdad aprecio mucho, y no perdido, pasaron a otro plano. Por cosas de la vida ya no están acá, y es gente de la que yo no me despedí. Entonces yo no puedo esperar que en algún momento, porque va a suceder, que yo vaya a visitar a mi país, los vaya a encontrar, no. Entonces desafortunadamente ese tipo de cosas pasan, y a mí me llevó a replantearme mucho eso. Entender de que en la zona de confort en la que estaba yo no iba a lograr de pronto volver a mi país a visitar, sino que iba a seguir ahí. ¿Detrás de qué? ¿Detrás de qué? Si a la final, mientras que yo estoy acá en este sillón respondiendo esas preguntas que la gente está haciendo, el lugar donde yo estaba desempeñando mis actividades allá está funcionando, pero la vida se me iba pasando. Entonces, ¿qué me llevó a eso? Ver que se me estaba pasando la vida, se me estaba pasando. Ver que mis hermanos, que les doy las gracias a ellos, porque se toman la tarea de escuchar el podcast, claro, y le dan like y comentan y opinan. Ver que ellos se crecieron, ver que lo que yo voy a encontrar allá no es nada de lo que yo vi la última vez. Entonces, la zona de confort, de verdad que me ha costado bastante y me sigue costando. Entonces eso fue lo que me llevó. Se me estaba pasando la vida. Cristo, acá me hacen otra pregunta.
Cuéntanos así resumidamente una anécdota que hayas tenido donde casi te arrepientes y cuéntanos si valió la pena. Arrepentirme de que No, puntualmente, no, sí. no digamos que si en el proceso, claro, en el proceso de dejar atrás los miedos y de salir de la zona de confort, hubo un momento de debilidad en el que preferiste echar un paso atrás y dejar todo el proceso tirado. ¿Y crees que valió la pena haber pensado en eso en ese momento o seguir adelante? Claro. Pues digamos que en la actualidad que estamos, bueno, esto se está grabando en julio del 2025. Exacto. De 6 7 meses para acá, tú más que nadie lo sabes, y la gente que está de pronto en la situación que nosotros estamos, que pues en su momento fue el camino que optamos por manejar, que fue el tema de la protección internacional. Tú bien sabes que hay una incertidumbre brutal con el tema de la regularización. Cuando nosotros llegamos, le cuento de pronto a los que no lo saben, habían varias maneras de regularizarse. Y eso genera un montón de discusiones porque, claro, hay gente que lo necesita y otra que no. Pero entonces, ¿qué sucedía en aquel momento? Después de 2 años que tú estabas en esa situación, tú podías acogerte a un tema de regularización, y eso en día ya desapareció. A tal punto que si a nosotros nos llegan a decir el día de mañana, mira, es que a nosotros no nos parece que tu caso o lo que tú has planteado sea correcto, pues te denegamos y quedas irregular. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso que nosotros llevamos, que es casi de 3 años, ese tiempo no nos lo cuentan, ¿verdad? Entonces, ese ha sido mi mayor temor últimamente. Entonces, ¿eso a qué me llevaba? Pues teniendo un trabajo estable, donde nadie te pone problema, donde tú bien sabes que de ahí nadie te mueve, pues yo decía, bueno, teniendo esta incertidumbre de la regularización, Yo me quedo. me quedo. Exactamente. Entonces Claro. yo lo veía era por ese lado, no tanto por el tema tal vez económico, eso no, sino lo veía era más bien como por la estabilidad. Porque si tal vez en algún momento el gobierno o el reino, como ustedes le quieran llamar, me dicen, no, usted ya no, su proceso para nosotros ya no es válido, no es apto. Dije, bueno, pero por lo menos tengo un trabajo. Pero a pesar de ello dije, no debo salir y buscar otras alternativas. Y plan B siempre existió cuando yo tomé la decisión. Entonces sí, básicamente eso era lo que tal vez en algún momento me llegó a frenar. Ok. Pero ya cuando como que aclaré bien el tema y llegué a otro estado y dije, nah, no, eso no es motivo para de pronto dejar en veremos el paso que tomé hoy en día, ¿vale? Vale. Cris, pasando un poquito al tema de probar nuevas cosas, cuando ya logramos salir un poquito de la zona de confort, me preguntan, ¿cuál fue el cambio más inesperado que hiciste en tu vida después de? ¿Cuál fue? Uy, ahí. Esa está buena. Claro, obviamente, es que La está respuesta muy... está mejor. Claro, es que obviamente quiero aclarar de que esto está muy reciente, ¿no? Vuelvo a decirlo, o sea, tú Sí, no te despiertas, eso- a ver, tú no dejas tu trabajo hoy y el día de mañana dices, oh, ya estoy viviendo una vida plena, he Eso, descubierto de que... o sea, No. El trabajo yo lo dejé hace 3 semanas, básicamente 18 de junio. Exacto. Pero, ¿qué fue lo que... ¿Me la repites? O sea, Claro, dice, ¿cuál fue el cambio más inesperado que hiciste en tu vida después de? y antes de responder eso, para que se entienda bien lo que voy a decir, a pesar de la generación en la que estén ustedes, el paso en el que ustedes estén por la vida, no les dé pena dar a conocer su punto de vista a algo. Yo tengo hoy en día 31 años y claro, habrán mucha gente que también sea contemporánea mía que va a decir, pero este man, ¿qué está diciendo? Pero es lo que a mí me pasó. ¿Qué fue lo mejor así? Que claro, pues a lo largo de mi vida, como en la tuya, a nivel sentimental nos hemos encontrado con personas, ¿cierto? Pero lo mejor que me pudo haber pasado fue que toda esta situación me llevó a entender algo muy importante que tal vez tú no lo puedes entender, porque tú llegaste con tu pareja, yo no. Claro, tú venías solo. Y ponle cuidado a esta, yo no quiero que me vuelvan viral. Ups. Pero entendí que yo no soy el único que tiene problemas por ser migrante. ¿Y qué era lo que sucedía? Mi pareja es incondicional y ella lo sabe y le debo un montón a ella y ella lo sabe. Pero
yo llevo con ella conociéndome con ella más de 1 año y medio. Pero, parce, parece que en ese 1 año y medio el único que hubiese tenido problemas era yo. Entonces ella a su manera como que me escuchaba y me escuchaba, y yo por los laditos escuchaba lo de ella, pero lo relevante era lo mío, porque ella también llegó a un punto donde se personalizaba de mi situación, donde ella también vivía en carne propia lo que este migrante vive, ¿ves? Entonces, ¿qué fue lo mejor que a mí me pudo haber pasado? Y de verdad que lo sigo disfrutando. Meterme más o sea, ponerme más en los zapatos de ella. Porque es que ella absorbió mucho de mi vida en ese 1 año y medio y lo sigue haciendo, y yo sé que lo hace con todo el amor del mundo. Pero hoy en día me preocupo más por ella. Porque tengo el tiempo, tengo el espacio, tengo el interés y sé que somos un equipo. Entonces, claro, y ella me lo ha dicho, me lo ha dado a conocer, pero a su manera. Ok. Pero yo soy como también muy cerrado a la banda. Entonces hay muchas cosas que yo detecto, que me las guardo para mí, y hoy en día lo estoy diciendo ahí. Se lo debí haber dicho a ella antes de decírselo a una cámara, y me lo va a refutar. Pero eso, de verdad que hoy en día lo que a mí me reconforta mucho es entenderla más a ella, y la relación ha llegado a un nivel donde de verdad queríamos estar, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que el proceso trae muchas cosas detrás, Chris. No solo a lo laboral, sino a lo personal, lo sentimental, en la amistad y en lo familiar. Que hay cositas por corregir, sí, pero en el camino las vamos viendo, porque lo hemos dicho detrás de cámaras ahora. Migrantes vamos a ser toda la vida. Así lo dijimos, ¿no? Claro. Entonces, y creo que... entonces por eso te lo decía, tú no la has vivido. Porque es que tu situación la has vivido en conjunto. Claro. Pero pues no nos vamos a poner a hablar por eso, porque si no nos quedamos sin material para cuando yo te entreviste, hombre. ¿Listo? Vale. Cris, esta es una pregunta de una persona muy, muy querida, que tuve la oportunidad de compartir una parte muy importante de mi vida con ella. Y me pregunta lo siguiente, me sorprendió también, de hecho. Esta nos conecta un poquito con el tema anterior. Vale. Pero no quiero ahondar mucho en eso, solo es un conector pequeño. ¿Cómo haces tú para saber que ya te molesta tu zona de confort y que es el momento de salir de allí? ¿Cómo te das cuenta? Es un poco complicada. No. ¿No? Bueno, no es mejor aún, no mejor es aún. complicada porque digamos que en la parte 1 traté de ser muy mesurado. Okay. Pero es que previo a la parte 2 han sucedido cosillas que me llevan a hablar las cosas como son. Entonces, digamos que si tú pudieras dar un tip de cosas, y de ese tip de cosas saca la más preponderante, que digas, hey viejo, si esto te pasa, viejo, ya es el momento. Listo. ¿Qué dirías? Perfecto. Somos empleados, ¿vale? Nosotros no tenemos nada que ver con los empleadores. O sea, hay unos rangos, hay unas jerarquías, hay unas posiciones. Entonces, como trabajadores, ustedes no sientan que son parte de un lugar. Ustedes están prestando un servicio. Les están pagando por ello. Es su tiempo. Pero ustedes no son parte de eso. Entonces, de pronto que cuando yo dije, ya, listo, este fue el detonante. Cuando todas las personas, las cabezas líderes, no apuntan hacia un objetivo, sino solamente una, ahí no hay nada que hacer. Ya. Tú no vas a ocupar el lugar de pronto de la otra persona que se tiene que interesar ahí. Pero ¿esa no es tu función? Claro, no, obviamente no. ¿No lo es? Uh-huh. Entonces ahí yo mismo digo, no, yo no tengo nada que hacer acá. Pero digamos, Chris, digamos que el planteamiento está genial. Claro. Eso en cuanto a lo laboral, ¿no? Pero si lo hablamos en términos generales, digamos que nos habla una persona que de pronto está pasando por un momento de su carrera en el que se siente estancado, o de pronto de alguien que se encuentra, bueno, ya desde el tema laboral nos dice un punto de vista muy válido, pero digamos de alguien que está en una ciudad que quizás no le gusta, o en un entorno en el que no le gusta, en el que siente que ya está muy cómodo. O sea, pasándolo a los diferentes entornos, ¿cuál es ese tip que tú dirías, viejo, si te pasa esto, arranca? O ya es el momento de tomar acción. No dejes que tu vida te decida por ti, sino decide tú. Vale. No, donde tú veas que ya no avanzas. Donde tú veas que ya no avanzas. Claro, porque es que la zona de confort, lo que tú ves es que al mes tú tienes lo que quieres. Ya sabes cómo cubrir tus gastos,
tus hobbies, todo bla, bla, bla. Y eso se vuelve rutinario. La vida no es eso, Chris. Es más. O sea, es más. Y se lo dice alguien que está acostumbrado a eso. Pero es que no hay nada más bacano que la vida tenga las altas y las bajas. Porque es que cuando tú llegas a las bajas, ¿qué es lo único que queda? Subir. Porque no hay más para abajo. No hay más para abajo, listo. Claro. Entonces, claro, me sucedió el viernes que yo me hacía como una autoevaluación, ¿vale? De qué ha pasado en el 2025, ¿listo? Entonces, a modo personal, cambié de empleo, ¿no? Sí. Tú que eres una persona muy cercana a mí, porque pues, digamos, si ustedes no lo saben, convivimos en el mismo espacio. Estudié cosas relacionadas a mi profesión y las saqué adelante. Y con eso méritos. va, eso. Y con méritos. Va eso, listo. Sigo en mi situación de regularización de la mejor manera, ¿vale? Y aparte de eso, estamos en este proyecto. Entonces yo no puedo, digamos, como dejar a un lado de eso. Y aparte de eso, la cereza en el pastel fue el hecho de conseguir un nuevo lugar donde estoy aprendiendo cosas nuevas, me estoy desafiando y estoy otra vez como que en ese movimiento, no voy ahí. Claro. Como en esa secuencia, donde todo es muy cómodo, pero donde tú ves pasar todo. Y eso eso es horrible, Chris. Eso es horrible porque a la final tú estás viviendo en función de algo que no es tuyo. Listo, si tú vas a vivir una rutina, hazlo, pero que sea trabajando en algo para ti. Y acá sí que cuesta, porque más adelante viene una invitada, después de este episodio creo que es, o es antes, no, es después de este, sí, ¿cierto? Uh-huh. Después de este episodio ustedes van a ver una persona que va a hablar muy bien de ello, pero, o sea, siendo migrante. Entonces, ese es el asunto, Chris. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá y las herramientas se te aparecen. Ni siquiera tú las buscas, se te aparecen. Tú ya ves cómo atraparlas y ponerlas en uso, hacer práctica, o sea, ponerlas a funcionar. Entonces, de eso se trata, viejo Chris. Vale, Chris. Tenemos otra pregunta importante que dice: ¿sientes que te has reinventado? Que me he reinventado, sí. Uf, total, porque es que mi terquedad me llevó a eso. Y las personas que me conocen saben que soy terco. ¿Pero crees que es necesario también? ¿O porque, o sea, reinventarse te va a dar el paso al siguiente nivel? Exacto. Yo sé que de pronto la manera, la metáfora en la que voy a como empezar a abordar el tema, pues no debería ir al caso. Pero es que todo sucede y mira que es de años. Año 2005, que para mí es un año donde como a nivel personal empiezo a detectar ciertas falencias como ser humano y que al día de hoy las sigo trabajando. Imagínate que para esa época yo estudiaba, era un colegio nuevo, entonces eso, el hecho de estar en un lugar nuevo. Pero yo era re vago, weón. Yo era vaguísimo. Digamos que a nivel familiar sucedían ciertas situaciones que como que no me volvían muy disperso, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me llevó a como estudiante, pues imagínate. O sea, yo sé que lo que voy a decir no te lo dice una persona ejemplar, pero pues a la final la historia es lo que nos define, ¿no? Parce, yo llegué a un punto, o sea, es algo muy estúpido. Yo hacía las tareas, no las presentaba, pero claro, en casa me decían, bueno, las presento. Y yo cometía la burrada de firmarme la tarea como si el profesor me lo hubiese revisado. Sí. Y pues tú sabes, eso es un efecto dominó y eso se cae. Entonces a la final un día mi mamá va al cole, se sabe que todo era pues un fiasco. La firma, yo ni sabía cómo era la firma del profesor. Pero eso sí en todas era igual. Entonces me acuerdo mucho que cuando sucede eso, parce, qué loco. Ese año yo de hecho lo repetí porque mi mamá me dijo que lo repitiera. A mí el colegio me pasó, a pesar de esas cosas que han sucedido.
Pero recuerdo mucho que el man, el profesor, él sabía que, y pues tú lo ves, me encanta el fútbol. Y el man sabía y el man como que todo le hacía alusión a eso para que yo lo entendiera. Y esa palabra yo la tengo hasta el día de hoy clara y mi señora madre lo sabe. El partido se acaba hasta que el árbitro pite. Y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Independiente de las situaciones que yo estuviera viviendo acá, económicas, mentales, anímicas y lo que fuera, para mí el partido no se acaba. Es que ni siquiera sé en qué momento estamos jugando, pero yo sé que el partido todavía se está jugando. O sea, quieres dar la lucha hasta donde se pueda más. Exactamente, porque soy terco, soy muy terco. Y Chris, una pregunta, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha para mí? Y te lo hablo puntualmente. Como bien lo saben, yo llegué acá por una oferta que no era verdad, ¿vale? Entonces mi lucha es llegar a obtener lo que mucho migrante puntualmente acá en España quiere. Y tú lo sabes y los que están en España saben qué es. ¿Listo? Entonces, claramente yo soy colombiano y lo sigo representando. Claro. Porque hay gente que con el tiempo que nosotros llevamos y ya su dialecto ya es de acá. Sí. Pero yo soy lo que soy y seguimos siendo. Pero eso, decirme, obtuve esos papeles, pero a mi manera, ¿vale? Hay métodos y se los respeto a todos, Cris, se los respeto a todos y háganlo como quieran. Porque pues yo no soy quien para juzgarlo. Pero yo tengo muy clara la manera en la que lo quiero hacer, ¿listo? Y mi terquedad me lleva mucho a eso, a de pronto hacerlo solo. Cuando claro, habrán otros factores externos que quieran darnos la mano, gracias. Pero yo lo hago a mi manera. Claro. Yo lo hago a mi manera y eso es lo que me define. ¿Listo? Sin de pronto llegar a ser obstinado o vulgar, no. Pero claro, la terquedad es lo que me lleva a esto, Cris. Y no está mal, Chris, no está Exacto. mal. Es un punto de vista. Cabe aclarar de que todos tenemos formas de estar en este mundo totalmente diferentes. Total. Y tu forma de pensar, de actuar y de hacer las cosas es una manera más de estar aquí, de Eso compartir es. en este mundo en el que estamos todos. Chris, hay una pregunta, bueno, nos quedan dos preguntas. Es que acá yo me di cuenta de una cosa muy importante. Claro. Y es que a pesar de que nosotros tenemos un programa destinado a hablar de migración desde nuestro punto de vista, ¿no? Y desde lo que nos ha tocado y con experiencias de muchos invitados, hay mucha gente que se siente atrapada en su zona de confort y que siente que puede dar más y que sienten que quizás pueden explotarse un poquito más, ¿sí? Sin llevar obviamente al extremo, pero que pueden dar un poco más, pero que estar en esa comodidad no los deja crecer. Y me parece muy bacano que gente de nuestros países nos haya visto nuestro contenido y nos haya querido hacer preguntas, güey. O sea, me parece muy bacano porque ellos sienten que salir del país es poder dar ese brinco, ese salto de fe y salir de la zona de confort. Pero quiero hacerles una aclaración, por favor, a todos los que están en ese momento en Bogotá o en sus países de origen, en sus ciudades de origen. No piensen que el hecho de salir del país y de empezar una vida nueva en otro país es la forma de salir de la zona de confort, porque no es así. Usted lo puede hacer incluso estando en su ciudad. No necesariamente tiene que salir del país. Somos un ejemplo o somos un caso dentro de muchos. Pero amigo y amiga, si usted en ese momento se siente un poquito estancado o siente que puede dar más o se siente que está en la zona de confort, la respuesta no es irse del país. Claro. Porque todo el mundo lo está haciendo. No es esa respuesta. Usted puede hacerlo de otras maneras. Miren qué es bueno, mire qué le gusta hacer, cuál es esa cosa en la que usted se le pueden pasar las horas haciendo y que lo entretiene. Así pasen 5 horas, 6 horas. Busque esa cosa en la que a usted le gustaría trabajar, así no le pagaran. Es algo que yo muchas veces digo con Cristian cuando hablamos de producción, de postproducción, de todo este tema audiovisual. Es eso. Y trate de llevarlo a cabo, y si está en su ciudad, pues chévere. Pero la respuesta no está en salir del país. Así que quiero ser muy sensato desde ya, y si usted de pronto busca este contenido porque piensa que la respuesta está en salir del país, entonces quizás no somos los referentes más adecuados. Oh. Quiero decirlo así. Pero si de pronto usted cree que de pronto por este contenido puede encontrar una forma de salir de esa zona de confort en la que usted está y buscar cosas nuevas que hacer en su entorno
o en otra ciudad o que, bueno, X o Y casos, pues ahí sí. Claro, porque te lo comenté. Imagínate, o sea, es que lo que tú estás diciendo es muy válido. Ah, de pronto mucha gente interpreta la migración como, bueno, salgo del país, cambio de continente, de escenario. Viejo, tengo gente de acá de España que escucha Hablemos Carreta y acá cerca de Huelva hay un lugar que es muy conocido por sus playas que se llama Punta Umbría. Es un lugar que solamente se habita en el verano. De resto eso es solo, parce. Ahí no pasa nada. Y una persona que lleva viviendo toda su vida ahí toma la decisión de irse a un lugar donde hay más población, donde la densificación es más grande. Eso también es migrar. Porque Claro. es que es una persona que durante toda su vida vio el mismo entorno y se redujo a ello, sin subestimar, sin menospreciar, porque cada lugar tiene su magia y cada lugar aporta algo. Pero tal vez esa persona en su interior, su hambre, sus ganas de conocer, de ir más allá, lo llevan a irse a esos lugares. Entonces la migración, lo que tú dices no es necesariamente salir del país. Entonces eso, estos espacios están dados para eso. Y a mí, por ejemplo, eso me alegra mucho que gente que por ejemplo, tomó esas decisiones porque ya las tomaron, vean estos espacios como eso, como ejemplos que pueden llegar a de pronto llevarlos a manejar esas situaciones de otra manera, ¿no, Cris? Claro, y es que me sorprende mucho y por eso quería hacer esa pequeña aclaración porque este ejercicio social, no sé si se le puede decir así, pues tuvo mucha mayor acogida de gente de nuestra ciudad más que todo. Pero por eso mismo, porque tú sabes la actualidad que hay allá, ¿no? Claro. Y que no cualquiera. Los medios también están para hacer allá esto y hay un montón de gente que está rompiéndola con los podcasts y todo eso. Claro. Pero es que es la visión de nosotros que estamos acá para gente que está allá que tal vez busca eso, busca otra alternativa y tal vez la está viendo fuera del país. Pero si no es fuera del país, también pueden mirar otras ciudades dentro de Colombia. O sea, Claro. es que los espacios para ejecutar lo que uno quiere están. Claro. Solo que nosotros lo vimos de esa manera. Nosotros lo vimos. Y mira que yo me pongo a pensar y yo ahorita me pongo a analizar. No, mentira, lo voy a dejar para cuando me toque a mí. Sí, eso. Pero sí. O sea, yo creo que primero hay que... Porque si tú piensas que el problema se va a solucionar yéndote del país, vas a estar fuera del país, pero al poco tiempo te vas a dar cuenta de que quizás ahí no estaba la respuesta. Claro, porque a muchos les pasa y tú lo has visto, yo lo he visto. Vean, así como nosotros hemos visto gente que la logran, que la cometen acá y la hacen, ¿cuánta cantidad de gente nosotros no hemos visto yéndose? Y gente en común que nosotros tenemos, por X o Y razón, o porque no se les dio, o por... Uy, es que acá la situación anímica pesa un montón. Entonces hay gente que por costumbres no se adaptan acá. Por temas familiares que extrañan a alguien, tampoco se les da. A veces hasta los temas laborales, así como también, también en la intervención pasada yo hablaba de cómo a mí se me dieron las cosas. Hay gente que, pues desafortunadamente fue otro su panorama, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, Cris? Así, esto es parece una ruleta, parce. Total, eso sí, porque todos los casos son diferentes, tú no sabes cuál te va a tocar a ti. Exacto, y por ejemplo eso, o sea, nosotros ahorita retroalimentamos a alguien, pero nosotros tampoco somos la voz para decirle a alguien, haga esto y esto, Claro. porque es que puede que no le salga, y muy seguramente no le sale igual. No. Cada quien tiene su camino y eso es un rollo aparte. Yo a veces digo que esto es como el paracaidismo y cada quien tiene su manera de aterrizar acá. Eso. Cris, tenemos una pregunta muy, muy especial acá y es ¿cómo salir de la zona de confort cuando más que hacerlo por voluntad, las situaciones me obligan a hacerlo? ¿Cómo salir de ella cuando las situaciones más me obligan a hacerlo? Sí, claro, ¿cómo salir de la zona de confort cuando más que yo hacerlo porque yo se me da la gana de hacerlo, la situación, bien sea social, del país, del entorno, me obliga a hacerlo? Listo. O sea, cuando ya no es por elección propia, quizás, Vale. si se quiere decir así. Faltó mencionar algo ahí, que es lo que yo voy a mencionar. Cuando la salud te lleva a hacerlo, ¿vale? Pues se puede incluir incluso, sí. Que
yo lo veo más por mi lado. ¿Listo? Vale. Porque claro, así como hoy en día se habla de la zona de confort, la ansiedad y la depresión, se tiene que hablar mucho del silencio, que va muy ligada a esas tres. ¿Listo? Entonces, en el caso mío, el silencio fue como el detonante de muchas cosas, ¿vale? Claro, hablamos de los achaques de los 30, ¿no? Pero entonces yo ya evidencié temas de migraña, yo ya evidencié temas de ansiedades, de tal vez a veces lo que nos pasa a muchos, de descargarnos de pronto anímicamente con gente que no tiene nada que ver. Entonces, digamos que la voluntad siempre estuvo, pero ¿de qué sirve tener la voluntad si a la final tú ya te estabas conforme? A ti que te apuraba nada. Y lastimosamente, porque ya lo dije, ya no puedo hablar, la gente donde yo estaba laborando lo ve también así. Él estaba aquí bien, no le hacía falta. Claro. Pero ellos tampoco saben lo que internamente estaba pasando por acá. Ese duelo interno que uno tiene. Entonces, Chris, de verdad que no hay peor factor negativo para el ser humano que el silencio. ¿Vale? A veces nosotros caemos mucho en el error de pronto sentarnos a escuchar gente y juzgarla por lo que nos cuentan. Que tú me digas, no, tuve un mal día porque esta persona me trató mal. Y entonces listo, tú tienes la voluntad de contarme algo, pero yo no puedo ser tan ruin de pronto de decirte a ti, no, pero es que usted es un blandito, usted es todo débil, usted es un tonto. Cris, de pronto eso que para mí es tonto, para esa persona Es muy importante. Es muy importante. Entonces de pronto listo, mis situaciones yo no sé a qué gravedad o a qué escala se puedan poner, ¿cierto? Dimensionar. Pero claro, a mí lo que me obligó fue más como un tema de salud. Digamos que ese tipo de cosas y sin hablar puntualmente de algo, porque parce, yo nunca he visitado, un psicólogo. De hecho, la única vez que visité a un psicólogo fue esa vez que perdí el año. Y ya, nada más. Pero el resto yo nunca visité un psicólogo. Pero yo con mi entorno aprendí a conocerme mucho. Nunca he estado medicado de nada de eso. Vale. Pero ya llegó un momento en el que yo dije, no, pana, yo debo parar. Y lo hice fue por eso, o sea, a mí lo que me obligó a parar y salir de la zona de confort fue más la salud. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Aceptando lo que llevamos hablando. Aceptando de que yo no soy parte del lugar. Y en el momento en el que yo entendí que yo no me tenía que agobiar por algo que no era mío, parce, es que es chistoso. Se me dejó de caer el cabello, me dejó de doler la cabeza, dejé de sobrepensar porque es algo que hacemos mucho, dejamos de sobrepensar. Pero es que tú acabas de decir una vaina que es súper brutal, güey. Es que es eso. Aceptar que ya yo no hago parte de este lugar, güey. ¿Cómo se llega a eso, güey? Exacto. O sea, para mí es muy difícil llegar a ese punto. ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegué a aceptarlo? Que ya no eres parte de ese lugar o de algo o de una ciudad o de un trabajo o de una vida. Pues ver que todo seguía igual, o sea, yo tampoco te voy a decir de que yo aquí en España me voy a volver un magnate ni un multimillonario porque ya nuestros invitados lo han hablado. Claro. Nosotros acá no nos vamos a volver millonarios, sino que en España es calidad de vida, ¿cierto? Sí. Pero entonces eso, yo llegué a entender de que, pues negro, yo cuánto tiempo llevo acá. Las condiciones monetarias eran las mismas, las condiciones laborales igual. Yo no veía una mejora, entonces yo dije, pero ¿yo qué hago estresándome por esto? O sea, al final nadie se va a estresar por mí. Y ahí en ese momento, era como si literal la vida yo hubiera chasqueado los dedos y algo internamente como que empezó a mejorar. Claro, ya había un avance porque para llegar a eso tú ya debes estar algo trastocado, algo avanzado dentro del tema. Entonces empezó a mejorar. Las secuelas las estoy manejando a mi manera. Claro. Pero claro, lo que te digo, para algunos debe ser una tontería, para mí no lo es. Pues fíjate que yo aquí quiero citar, no sé si te has visto la película de Cars, creo que es la tercera, es que yo no me sé la saga, en la que ya Rayo McQueen pasa a ser entrenador.
Sí. Y él releva a una chica a que sea corredora porque él entiende de que él ya no puede estar en la pista porque hay gente mucho mejor que él y él lo entiende. Exacto. Él entiende que ya no hace parte de ahí. Y hay una parte muy, muy, muy bacana en la que la chica, supuestamente, la chica era entrenadora y Rayo McQueen era corredor. Sí. Luego, Rayo McQueen ya es muy viejo para correr y la chica es muy joven para correr. Ujú. Y hacen esto. Sí. Pero en el momento en el que se genera esa fractura y cambia eso, es porque la chica solo se dedica a ser entrenadora y ella la han metido en la cabeza de que ella solo puede entrenar gente, Ajá. entrenar corredores. Sí. Y hay una parte en la que Rayo McQueen entra en estrés y la grita y la hace sentir mal. Y ella antes de irse le dice, oye, te quiero hacer una última pregunta. Y ella, sí, él, sí, cuéntame. ¿Tú cómo hiciste para no sentir miedo antes de correr? Porque yo cuando lo intenté, en mi primera carrera en la que pude debutar, no fui capaz. Claro. Y él se queda pensando y dice, es que yo nunca pensé que no iba a poder. Yo nunca pensé que no iba a poder. Y es que ahí está la clave. Y para él esa pregunta era insignificante, pero para ella pudo haber significado mucho porque era el miedo que no la dejaba correr cuando ella en ese momento era la que tenía el talento para hacerlo. Exacto. Ya Rayo McQueen ya era muy obsoleto para estar al nivel de esos nuevos autos, pero no estamos hablando de autos, ¿no? Exacto. Pero claro, a la final, pues digamos, ese tipo de cosas trata de darnos esas enseñanzas, ¿no? En mi caso no fue de pronto de que yo dijera, no, por algo generacional, no. Porque yo aún tengo mucha pólvora para echar en muchas cosas, a pesar de todo. Pero lo que te digo era más como eso de tomarme como tan personal algo de lo que yo nunca fui parte. Y a lo que hoy en día yo sigo diciendo jamás fui parte. Y Chris, ¿tú crees que es mejor tomar la decisión por voluntad propia o dejar que la vida decida por nosotros? ¿Cómo crees que se puede sentir uno mejor? No, por voluntad propia, Chris. Vale, La vida no va a decidir nada. vale. Hay gente que estando en esos lugares, literal le pueden pasar hasta las oportunidades de su vida enfrente. Y Pero por estar siguiendo, por de pronto estar alimentando sueños ajenos, se les pasa la vida. Porque conozco casos acá. Chris, conozco gente que literal llega a tal punto que su vida laboral los absorbe a una manera en la que terminan viviendo en la misma casa de sus empleadores. Y no te lo digo de 1 o 2 años, gente que lleva más de 20 años viviendo con sus empleadores. claro, Para mí no es la manera de dar como gracias por algo, ¿cierto? Esa persona que está ahí tal vez tenía un montón de sueños y ahí se y quedaron. ahí se quedaron. De pronto por no hacer ese salto de fe, por aventarse. Es que a la final nada se pierde con intentar, Chris, porque a la final hasta cuando tú pierdes aprendes. Total. Es eso. Entonces de eso se trata. Pero para cerrar esa respuesta, Sí, vale. ya uno simplemente la misma vida te va poniendo en los escenarios donde tú ya tienes que determinar y decir, bueno, es ahora o nunca. Y en el momento en el que tú tomas las decisiones, parece, la cantidad de puertas y ventanas que se te abren para que tú veas el mundo de otra manera son incontables. Y las mismas oportunidades te buscan. Tú también tienes que poner de tu parte, pero el mismo mundo conspira para que tú llegues a algo. Sencillo. Lo que sí recomiendo, como en todo, que obvio muchas veces no sucede, pero hacer lo posible, irse de cualquier lugar, recordando lo mejor y ya. Son ciclos. En todos los sentidos, las amistades, laborales, personales. Lo mejor es eso, llevárnoslo como lo más relevante, lo que nos pueda servir y ya está. Es que de eso se trata. Entonces, digamos que aspiro y espero que pues esta reta ahí la que hemos tenido haya dejado como muy claro, tal vez a mi manera, despejar esas preguntas que tu gente pues ha realizado, que reitero el agradecimiento. Y ya, Chris, digamos que lo que te tengo que decir por ahora en esta segunda parte. ¿Tú qué más no, tienes así por decir? me quedan 2 preguntas. Bueno, una pregunta nada más, de hecho. Bótala.
Dice, ¿hay algo que hubieras querido saber antes de empezar este viaje? Algo que tal vez hubiera querido saber antes de empezar este viaje. Uy, no, ahí no, nos estamos poniendo profundos. Algo que yo hubiera querido saber que... Parece que el proceso para volver a visitar nuestros orígenes fuera tan largo, weón. Se va a alargar un poquito, ¿no? Es que literal, cuando a mí me lo dibujaron, como decimos en Colombia, calzón quitado, para mí eran 3 años y poder ir. Ya deberíamos estar en Colombia. Claro, y tengo conocidos que lo han hecho. Y obvio, nosotros no tenemos que comparar nuestros procesos con los otros. Claro. Pero es que tú bien sabes eso, lo que hablábamos en la parte 1, las fechas especiales, el fin de año. Ver gente que loco, que lleva menos tiempo que uno y ya ha podido estar allá, uno como que... o sea, se alegra uno por ellos, pero le choca a uno también. Uno piensa, claro. Entonces ahí es donde empieza como que esas crisis existenciales, hacerte tú preguntas a la vida, pero ¿qué me falta? ¿Listo? Entonces eso me habría gustado saberlo. ¿Cuándo voy a volver? Porque personalmente yo tengo una carrera contra el tiempo. Que fue por decisión. ¿Listo? Y es que en mi caso, quienes sabían que yo me iba de Colombia eran muy pocos. Entonces digamos que pilares en mi vida, estandartes, lo llegaron a saber más o menos a los 4 o 5 meses que yo ya estaba por acá. Uy. Entonces, como bien te decía, hay gente que se me ha ido por de pronto por su avanzada edad o enfermedades, etcétera. Es algo que eventualmente puede llegar a suceder. Cristo. Y no solo ellos, a mí también. Entonces, me habría gustado saber de pronto de qué manera pude haber hecho las cosas para ir pronto y no enmendar esa decisión que yo tuve de despedirme de poca gente, sino de tener un poco más de tiempo con ellos. Pero bueno, ya la vida lo irá diciendo, ¿no? Es eso. Pues nada, Cris. Eso ha sido todo, Cris. Para mí ha sido un placer haberte tenido hoy aquí, en este espacio. Sí. Que nos hayas compartido esta información súper importante. Sí. Realmente, si uno se pone a narrar paso a paso este proceso, pues creo que se nos van 3 temporadas enteras. Uf. Pero bueno, no lo haremos nosotros, lo harán nuestros siguientes invitados, que ellos van a hacernos esa tarea de contar cada uno desde su vivencia qué ha pasado. Hoy fuiste tú. Exacto. Hablándonos un poquito sobre lo que es esa ardua tarea de salir de la zona de confort. Queremos hacer una nueva, nuevamente traer a colación el tema de decirles que salir de la zona de confort no necesariamente es salir del país, ¿vale? Hágalo usted desde su lugar, desde donde está. A veces solo involucra salir de lo cotidiano, darse un viaje por una ciudad cercana, salir un fin de semana a hacer algo distinto, salir de ese círculo que quizás no es el adecuado. Hoy somos personas que estamos hablando fuera del país, contando nuestras historias, pero no somos referentes expertos en esto y no necesariamente tiene que venirse desde su país a probar suerte en otro país solo porque somos nosotros. No, es solo un tema, es solamente una opinión y es algo que quizás le puede llegar a servir mucho a usted, para que internamente lo tome como... no sé, véalo usted como una inspiración, como algo para poderse encontrar a usted mismo y hacer cosas nuevas. Cris, nuevamente agradecido contigo, con todos ustedes por su participación, al buen Sebas. Cris, no sé si le quieres mandar saludos a alguien. Al buen Sebas. No, mandarle saludos a todos, con quienes, digamos, la pasé bien. Con los que no la pasé también, pues también saludos, porque así como hicieron parte de mi proceso, yo también hice parte de su proceso. Esa es la vida, ¿listo? Te quiero agradecer también a ti, Cris, porque digamos que previo a lo que sucedió hoy, la manera en la que tú manejaste la situación, le diste como una escala muy interesante, entonces uno se siente muy cómodo cuando suceden ese tipo de cosas.
Entonces ahí fue cuando me desligué un poquitico del otro orador de Hablemos Carreta y me sentí literal como el invitado. Entonces te quiero dar mucho las gracias por asumir esa postura, por tomarte el tiempo de plantear una dinámica y que la gente haya como sido partícipe de ello. Y nada, Hablemos Carreta tiene mucho de verdad por aportar de aquí en adelante. Se vienen cositas muy interesantes, entonces ya bien lo saben, seguirnos en nuestras redes, Instagram, TikTok, YouTube, en Spotify. De verdad que las cosas se están haciendo o sea, de corazón. Reiterar el agradecimiento a todos ustedes por tomarse esos 45 minutos o una horita pasada para escucharnos. De verdad que eso nos llena un montón. Entonces, Chris, gracias. De verdad, mil gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Seguiremos hablando carreta porque es que a la final a eso fue a lo que vinimos a ponernos enfrente acá de estos micrófonos y de estas cámaras, a llevar este ejercicio más allá. Entonces nada, nos vemos en una próxima. Mi hermano, cierra esto como tiene que ser, ¿vale? Gracias, Cristo. Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Vértigo Podcast. Y esto ha sido un capítulo más de Hablemos Carreta. Nos veremos en un siguiente capítulo con más historias interesantes para que usted nos pueda seguir oyendo. Sí, muchas gracias. La historia siguiente que viene, perdona, ahí alargamos un poquitico, está buenísima. Empoderamiento, fuerza, sabor, o sea, ese invitado que viene va de verdad creo con que nos toda. creo que nos va a dar mucho de Está qué hablar, espectacular, ¿no? porque es que fue un proceso de migración y sigue siendo bien distinto al del resto de personas que ya han pasado por acá. Entonces, Hablemos Carreta es eso, es un popurrí de muchas vainas Como un sancochito de migrantes. de migrantes. Es eso, no solo colombianos, aquí ya ha pasado gente de otros países y seguirá pasando. Entonces, reiterando el agradecimiento, mi hermano, Así que agradeciendo a ti. Así que si usted pasó de la primera parte de la entrevista a Cris a la segunda, pues amigo, pásese a la entrevista que viene después de este capítulo para que pueda escucharla también, traída también por el buen Cris. Exactamente. Y no se les olvide que también este señor viene también al paredón, porque la entrevista no es solo para mí. Cris, muchas gracias, porque A ti, aquí Cris. vamos a seguir hablando Muchas gracias. carreta, ¿listo? Que así sea. En una próxima nos vemos, mi gente. Gracias por todo. No olviden seguirnos en nuestras redes. Mi hermano, muchas gracias, ¿listo? Muchas gracias, Cris. Hablemos Carreta. Va a dar mucho de qué hablar. Hablemos Carreta para mucho rato, papá. Así es. Amén. Hasta luego. Vale. Chao, chao. Ay, Cristo, qué chimba, güey. Estuvo muy buena. Espera. Aviso importante, Hablemos Carreta es un espacio para compartir experiencias y perspectivas sobre la migración, pero no fomentar ni incentivar la migración irregular. Nuestro objetivo es informar, Cris, educar y generar conciencia sobre los temas relacionados con la migración, sin promover ni mucho menos apoyar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de ustedes, las personas que nos escuchan. Es por eso que queremos dejar claro que nuestra intención es promover la comprensión y el respeto hacia todas las personas independientemente de su situación migratoria. Así que, si estás aquí para aprender, para conectar con otras realidades y ampliar tu mirada, sí, estás en el lugar correcto. Esto es Hablemos Carreta. Hablemos sin miedo, pero con responsabilidad social. Cambio y fuera.